Pido al Señor que me ayude a ser un buen comunicador en esta mañana, porque pienso que el tema de hoy nos toca a cada uno de nosotros en lo más profundo. Quien tenga una fe muy chuchurría, muy pequeñita, creo que está de enhorabuena. Viendo las cosas con perspectiva, yo creo que el enfoque puede dar ilusión, ¿no? Y alegría. Incluso cuando veamos nuestra realidad un poquito tenue, oscura, nuestra realidad un poco seca, ¿vale? Por eso os digo de ver las cosas con perspectiva. Además pienso que a la luz de lo que llevamos ya recorrido en estas últimas etapas como iglesia, y en el umbral de esta nueva etapa que también vamos a comenzar, la palabra de hoy puede ser muy motivadora para implicarnos a todos y a todas en la obra del Señor. Por cierto, siempre me gusta que tengáis, si es posible, la Biblia delante y el texto delante. Empezamos en el versículo 5, donde vemos que los apóstoles, habiendo visto antes pues, una serie de dificultades y de riesgos que tiene el camino del seguimiento a Jesús, como también hoy nos damos cuenta de lo difícil que es vivir por fe y en fe, piden al Señor que les aumente la fe. Señor, aumentanos la fe. Nosotros nos vamos a unir a esta misma petición, a este mismo deseo, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Intelectualmente comprendemos que dependemos del Señor y lo confesamos y lo cantamos algunas veces en algunas canciones. Pero en la cotidianidad, del día a día, queremos que esas convicciones se traduzcan realmente en verdadera confianza. Una confianza que nos va a llevar a hechos concretos. Tener fe en el Señor implica vencer o saltear más bien un poco los temores que son tan humanos, que son tan naturales de nosotros mismos y que nos asaltan siempre, ¿verdad?, en nuestro vivir. Y reconocer que no estamos solos, que nos acompaña nada más y nada menos que Dios. No estamos solos, hay un Dios que nos ama y está por nosotros. Y una vez dicho esto, dice, bueno, ¿y qué más quieres saber? Si eso ya es todo, ¿verdad? Dios nos ama y está por nosotros. El resumen perfecto, ¿verdad? Tener fe no significa tener ingenuidad, ni ser perezosos para preparar las cosas, ¿no? A que Dios se encargue, o yo voy a voleo y ya Dios va tapando mi... Es estar convencido de que el amor de Dios, ese Dios que Jesús nos ha dicho que para nosotros es como un padre, un abba, un papá, ¿no? Yo creo que el término abba tiene esa implicación ya mimosa, ¿verdad?, cariñosa. Es decir, que no es un padre de esto, ¿no?, a la antigua usanza, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Este Dios no nos abandona. Y también significa tener certeza de las expectativas que tenemos en Él. Aquí, en el Evangelio de Lucas, unos poquitos versículos antes, que no entra en la porción que tenemos hoy, sino que se ve un poquito antes, Jesús está hablándole a los discípulos, dice el versículo 1, discípulos. Pero ahora, aunque son las mismas personas del grupo, no ha cambiado, son esos discípulos, son los mismos seguidores, el texto cambia la palabra discípulo y en el versículo 5 ahora los llama apóstoles, que significa enviados. Se refiere a los mismos, pero ya no los llama discípulos, sino apóstoles. Y este cambio de palabra significa o obedece más bien al énfasis al que conduce luego todo esto. Es decir, cuando nos vemos ya no como simples aprendices del maestro, que lo somos y lo vamos a hacer toda la vida, sino que sabemos además que somos encomendados a una labor, somos enviados a hacer su obra. En este caso, ellos se dice que son, hemos dicho,
apóstoles, enviados, ya tenían ellos un cometido, ¿verdad? Nos vemos en la realidad de que necesitamos más fe. Necesitamos fe para hacer eso. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Por mí mismo yo no puedo. Yo necesito a Dios a mi lado. Es natural que para hacer la obra de Dios pues eso, nos demos cuenta de que nosotros por nosotros mismos no podemos. El trabajo y los resultados son realizables por el Espíritu Santo. Pero por mí mismo, por mis méritos, por mi esfuerzo. Ellos como apóstoles, por ejemplo, al principio del capítulo 9 de Lucas, habían sido comisionados a una cosa. Ellos habían sido enviados a predicar el reinado de Dios. Al principio del capítulo 9, se ve. Y ahora pues se sienten inútiles por sí mismos, son dependientes de Dios y necesitan ser fortalecidos en la fe. No les queda otra. Cualquiera que tenga un ministerio, un servicio, y cualquiera que haga algo al Señor y se dé cuenta de sus limitaciones humanas, se van a sentir igual que ellos. Y yo me siento así. No, tú que estás preparado, empecé a estudiar en un seminario, en otro empecé en 2009, hasta ahora que he terminado en 2019, ¿no? Son muchos años. Pues yo, por mí mismo, no puedo. No puedo. A mí no me enseñan recetas de cómo tengo que hacer las cosas, y si me las enseñaran, a la hora de la realidad yo no puedo, yo necesito al Señor que me guíe. Además, esto de que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, esto no es que nos demos cuenta nosotros ahora, esto también se daban cuenta ellos en el siglo I, ¿no? Y tenían al Señor consigo, lo tenían, iban con Él. Nosotros podemos invertir, dedicar nuestro esfuerzo en la iglesia, ¿no? Y podemos hablarle de Jesús a otras personas, pero es que la obra es de Dios, la obra finalmente es de Dios. Y las conversiones mismas, que nosotros queremos que mucha gente también se convierta y que conozcan al Señor y todo esto, eso no es resultado de nuestro esfuerzo, sino del soplo del Espíritu que da convencimiento. Aunque nosotros hagamos esa labor, ¿verdad? Si uno piensa que las cosas salen a nosotros por nosotros mismos, o nos creemos imprescindibles, o lo que sea, ya eso de verdad va a llevar a frustración. Si hasta Pablo sabía que la propia predicación del mensaje de la cruz, por mucho que se esforzase, por mucho que uno se esfuerce, eso era una locura, que nadie se lo iba a creer. Eso era una locura. Entonces, es el Espíritu el que daba ese convencimiento. Dice un teólogo Tillich, esto, que es una locura, pero que para nosotros no es una locura, para nosotros ya no lo es, sino sabiduría que viene de Dios, eso no significa sacrificar nuestra razón. No significa quitarnos el cerebro y tirarlo a la basura. Eso sí, ese mensaje de la cruz del que estoy hablando prueba que la locura de Dios, por decirlo de alguna forma, finalmente es superior a la sabiduría humana y que su debilidad, la cruz misma, es más fuerte que todo poder humano y que el conocimiento que tenemos nosotros simplemente por observar las cosas y por saber cómo funciona el mundo son cosas distintas. A lo que voy es a insistir que todo obrero y obrera en la viña del Señor, sin fe, lo que hace es un trabajo que no sirve para nada. Es insípido e inservible. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué te embarcas en algo en lo que no crees? ¿Tú te meterías en un proyecto en el que no crees? Por ejemplo, ningún vendedor invierte un dinero en comprar una mercancía que luego no va a vender. Eso sería una inversión tonta. Tú no te metes en eso, ¿no? Y con frecuencia, en lo que es nuestro servicio al Señor, como no puede ser de otra manera, nos damos cuenta de que necesitamos ser capitaneados por la fe. A veces nos falta fe para vislumbrar el objetivo, para ver la meta con más claridad, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La respuesta de Jesús en el texto, que
que yo creo que seguro que tenía su pizca de humor y su gracia, fue: si tuvieseis fe como un granito de mostaza, que no sé si alguna vez la habéis visto, son unas bolitas chiquititísimas, podríais decir a este sicómoro, a un árbol hecho con unas raíces muy profundas: saca tus raíces de la tierra y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Esto lo tenemos ya, lo hemos escuchado millones de veces, Esto lo hemos escuchado un montón de veces. Pero yo creo que por eso, por haberlo escuchado tantas veces, creo que pierde la gracia. Esto tenía su gracia. Tú lo escuchas por primera vez, aunque te estés diciendo una verdad del tamaño del árbol que tendrían allí delante, o más grande esa verdad, te lo estaba diciendo con humor. Ya hace ya hará 2 minutos o 3 que dije que la fe no es ingenuidad, y no lo es. Nosotros somos, ya esto lo vengo diciendo varios domingos atrás, nosotros que somos de la cuenca del Mediterráneo, ¿verdad? Igual que eso que tenemos en común con Jesús, ¿verdad? Del pueblo del Mediterráneo, conocemos muy bien el lenguaje de las exageraciones, el lenguaje de las hipérboles, ¿no? Que tienen su gracia, y aunque transmitan grandes verdades, pero tú puedes decir una verdad, ¿verdad? Como un tráiler, y decirlo con gracia y con salero, ¿no? Bueno, pues aquí sabemos que Jesús está diciendo que con un poquito de fe, por muy pequeñita que esa fe sea, se pueden hacer cosas grandes e inesperadas. Eso es lo que significa. Con un poquito de fe y con muy poquitos recursos, nosotros, los de calle Ollería 31, hemos visto también logros absolutamente inesperados. Aunque a nosotros, por nuestro contexto protestante, nos resulta raro, conozco gente que interpretan ese versículo como si de esforzarse mucho, pudiera acceder a ese grano, a ese escalón de tener la fe del grano de mostaza. Ellos iban a tener, si lo consiguieran, iban a tener una especie de poder que, ya sé, si les sale de las manos, si les sale de la boca, pero para poder mover los árboles de sitio o las montañas a su propio capricho. Y no. Mira que somos durillos para entender estas cosas, La fe es un don de Dios, un don que desde luego se puede trabajar y desarrollar, pero Jesús nos está diciendo, nos dice aquí, que con un poquito de fe, si la ponemos en práctica, vas a ver grandes cosas. Y esas grandes cosas, que me perdonen los televangelistas de la tele y eso, pero suelen ser cosas aparentemente delicadas, aparentemente insignificantes, frágiles, pero que llevan un poder que lo trastorna todo. Así es el reinado de Dios. Saca las fuertes raíces de un árbol enorme y saca las enormes raíces de aquellos, por ejemplo, como hablábamos en el estudio bíblico, de aquellos ídolos que tenemos en el corazón, y los lleva a otra parte, los mete en el mar. He conocido gente que en vez de tranquilizarle este texto bíblico, de reconfortarle, de darle seguridad, lo que sienten es desaliento, desesperanza, frustración, impotencia, porque creen que no están llegando a ese nivel de fe para poder mover una cuchara como el Uri Geller de los años 70, ¿no? Yo siento tranquilidad. Yo veo que aunque es verdad que la fe hay que trabajarla, y es el fondo también de lo que hay aquí, y en el paralelo de Mateo se ve un poquito más evidente, pero si la fe es un don de Dios, como dice Efesios 2:8, lo que puedo entender es que aunque mi fe sea diminuta, aunque sea muy poquito, con ese poquito ya puedo trabajar para el Señor y ver cómo su reino se abre paso en mi vida y en la de los demás. Y eso me lleva a decir aleluya, y eso me lleva a hacer fiesta, a alegrarme, pero no a vivir en esa desesperanza, en esa impotencia de que yo no llego, ¿qué tal? Claro que tú no llegas. Es Dios el que lo hace todo. Qué interesante que aunque pensemos y sintamos que no nos alcanza la fe en nuestro servicio o en nuestra vida en general, con solo ese poquitín, si la ejercitamos, si tenemos esa confianza en el Señor, en realidad ya es más que suficiente. Eso es el germen, ¿verdad? Porque a lo que nos lleva es a descansar en Dios.
Creo que Jesús pide a los apóstoles que no subestimen la fe que tienen, que no le quiten importancia, porque hasta la fe más pequeña ya puede llevarte a la acción. Y yo creo que es lo mismo que nos está diciendo hoy. ¿Qué somos hoy? ¿13 personas? Somos un poquito hoy. Pero no importa. ¿Que somos una iglesia pequeña? No importa. De lo que se trata tampoco es de cuánta cantidad de fe tenga. La cuestión aquí no es tener fe, sino que la que tienes, la vivas. Pon tu fe en práctica y confía en el Señor. Tú puedes tener fe en Dios, pero no desempeñar, ¿no? Como sí, yo creo, pero luego no desempeñas nada, ¿no? Te quedas, no asumes ningún riesgo, realmente no vives en fe. Puedes tener fe, pero no vives en fe, ¿no? Puedes pasarte la vida cómodamente, pero nosotros somos llamados a servir. Somos llamados a trastornar el mundo, decía antes, llamados a anunciar las buenas nuevas y hacer realidad, en la medida que podemos, pues ese reinado de Dios que está aconteciendo. Y está aconteciendo, pero nosotros no somos indispensables en ese acontecimiento. Pero trabajamos en él, ¿no? Trabajamos en esa línea de Dios, ¿no? Es cierto, el amor, la misericordia de Dios y la gracia con la que Él nos acoge siempre nos llega de una manera gratuita e inmerecida. Y yo creo que la fe también, pero la fe necesita ejercitarse. Ahí tenemos que nosotros un poquito ponerse en práctica para que dé esos frutos. Y como Jesús ha respondido con un poquito de fe tan minúscula como un grano de mostaza, y seguro que tenéis más que eso, seguro, se puede hacer mucho con la expansión del reinado de Dios. Con un poquito se puede. La enseñanza es, venga, manos a la obra, no desanimaros, que hasta que con lo mínimo se puede hacer lo más grande. Venga. En castellano por lo menos tenemos ese, no sé si pasa en otros idiomas, ¿no? Que se dice el dicho de aportar nuestro granito de arena, ¿no? No sé si en otros idiomas está. Y aquí casi que es lo mismo, ¿no? Contribuye con tu granito de fe en la expansión del reinado de Dios. No digas que es poco, ya verás. Actúa y quédate abierto a la sorpresa. ¿Y por qué digo que todo esto de la fe está relacionado con el servicio? Porque Lucas, el evangelista, además de cambiar la palabra discípulos por apóstoles, enviados, que ya indica un poco esa comisión, ¿no? Ese cambio, ¿no? Ha colocado en los versículos siguientes lo referente a nuestro compromiso como siervos. Nuestro camino de seguimiento a Jesús implica servicio. Hemos hablado muchas veces ya, estas semanas atrás, de servir a Dios a través de servir al prójimo. Si la fe es como una semilla, la semilla tiene, ¿no? Cualquier semilla tiene que desarrollarse como una planta y luego la planta pues da sus frutos, ¿verdad? De un grano de mostaza sale su planta de mostaza y esa planta luego pues produce otros más granos de mostaza que luego también a su vez producerá nuevas plantas, etc. Así funciona el reino de Dios. Pero si cogemos la semillita y la metemos en una cajita, ni se va a multiplicar, ni va a dar fruto, ni va a tener el desarrollo normal que tiene que tener esa semilla. Y es verdad que yo antes estaba diciendo que con un poquito de fe se puede hacer mucho. Pero también es verdad que Jesús, en otra parte, recrimina a sus discípulos la falta de fe. Se lo encontramos en Mateo 17. Y es que tú puedes ser pastor, puedes trabajar en cualquier ministerio y actuar por ti mismo, moverte por tus fuerzas, por tu iniciativa, no con la esperanza de Dios, en Dios, sino hacer las cosas sin ese motor de la fe, ya rutina o lo que sea. La fe se puede desgastar en esa rutina cuando dejamos de tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Pero así que en vez de desalentarte, toma conciencia de esa fe que tienes, por pequeñita que sea, e ilusiónate con ella. Ilusiónate. La fe nos debe ilusionar en el servicio, porque los frutos que vamos a ver de esa fe no son nuestros. Somos muy dados en confiar en nosotros mismos, en lo que hacemos, pero no en Dios. Y eso también pasa en las vocaciones cristianas y en la vocación pastoral misma. Una y otra vez tenemos que volver a abrirnos a la sorpresa
a lo impredecible como hacen los niños. Yo quisiera hoy transmitir ánimo sabiendo en realidad que muchas veces vienen crisis de fe y que son incluso parte de nuestro camino. Sé que muchas veces es difícil tener confianza en Dios por los vaivenes de la vida, pero precisamente por eso es bueno que hoy hagamos la misma petición de los apóstoles, ¿no? Aumentanos la fe, añádenos un poquito más de fe, porque sentimos, aunque está muy bien la que tenemos, pero sentimos que no nos alcanza, ¿no? Es como una oración muy honesta. Sentimos que no, que con esa fe, que no podemos. Jesús nos dice que con esa fe ya se puede. Aunque sigamos deseando que nos aumente la fe, ¿no? Esa realidad a la que nos enfrentamos en el día a día es que se nos escapa de nuestro dominio. Nosotros no podemos cambiar las cosas, no podemos... Ojalá pudiéramos, pero no podemos. Y caminar por fe implica saber eso, que nos movemos en un mundo que no controlamos nosotros. El énfasis de la teología reformada ha hecho de la soberanía de Dios nos llama precisamente a estar tranquilos, aunque tú no puedas controlar el mundo, ahí está Dios, ¿no? Y eso nos da un poquito de tranquilidad, aunque sabemos que el tema es muy complejo, a pesar de ello existe el mal es una realidad, ¿no? Pero el Evangelio mismo es respuesta al problema del mal, y la cruz misma es respuesta al problema del mal, y a fin de cuentas, ese mal que nos produce incertidumbre está vencido en la cruz. Y el que tiene la última palabra es Dios. Cuando crees que la fe no te alcanza, piensa en el granito. Que seguro que tu fe es más que ese granito, pero tú piensa en el granito. Da ese paso, como se dice hoy en día, sal de tu zona de confort y échate a andar. Ejercita la fe. La fe se ejercita en el servicio al Señor y el servicio a los demás. No estamos hablando de confiar en un político que nos puede defraudar, en un familiar o en un amigo que nos puede dejar tirado en un momento dado. Hablamos de Dios y ese ni nos defrauda ni nos traiciona. Ten fe, camina por fe, actúa por fe, quédate abierto a las sorpresas de la fe y verás los frutos. Yo mismo me lo digo a mí mismo. Frutos tan inesperados que Jesús pone el ejemplo del árbol que se quita las raíces y se echa en el mar, ¿no? Y ya verás que tu fe pequeña, tu fe a lo mejor a la que tú le das poquita importancia, si la ejercitas va a hacer que se desarraiguen también, que quite las raíces tus temores y tus miedos. Y con este ejemplo tan exagerado del árbol que se saca de la tierra, Jesús trata de sacudirnos de nuestra pasividad y nos motiva a imaginar nuevas posibilidades más allá de lo que uno ve en lo rutinario. Es bonito ver que Jesús está animando y motivando a los apóstoles, hasta usando el humor y la broma, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Que tú estás en ese grupo de amigos de los apóstoles, Jesús está ahí en medio y te está zarandeando y dice, ten fe, que ya verás cómo es que con fe se sacan los árboles de la tierra, ¿no? Con esa chispilla y esa gracia, y transmitiendo esa confianza, esa realidad auténtica de la fe y esas nuevas posibilidades que nos presentan. Seguro que lo dijo con una sonrisa o a lo mejor hasta soltó alguna carcajada. Y después, en el texto, viene una parábola un poquito más rara, como más enreliada, que trata de un amo, que trata de lo que un amo espera de los siervos que tienen en la casa, ¿no? Y aquí no tenemos la enseñanza sobre cómo un amo tiene que tratar a su siervo, ¿no? Eso sería ir más allá del significado principal de la parábola. Jesús describe cómo la gente que tenía sirvientes dan por sentados los servicios y los trabajos que esos sirvientes hacen. Y por otra parte explica que los propios siervos, los propios sirvientes, saben que la dinámica suya es así y no se sorprenden, ¿eh? La dinámica laboral en el ambiente doméstico de una familia pudiente era una cosa así.
Otra cosa es que a nosotros, leyendo la parábola y tal, pues nos parezca cuestionable la poca amabilidad que hay en el trato de los dueños de la casa con los sirvientes, ¿no? Eso ya es otro tema, pero eso es la realidad que había, ¿no? Y con este ejemplo es que la posición que Jesús deja a los discípulos como modelo es la del siervo que hace su trabajo sin recibir palmaditas en la espalda. El siervo hace lo que tiene que hacer. Y a veces cuando servimos a los demás, cuando están en necesidad los demás, podemos sentirnos autoimportantes, ¿no? Como si lo hiciésemos desde una posición de privilegio. Yo estoy aquí, tú estás mal, yo te ayudo, ¿no? Y como ahí ya te estás poniendo un poco de poder, ¿no? A ti mismo, ¿no? Y no debe ser así. Quítate los galones, para servir a tu prójimo. Tú no ayudas porque tú seas más que otro. Jesús mismo no vino para ser servido, sino para darse en servicio a los demás. Es un servicio desinteresado, por amor, no para recibir medallas. Fijaos lo que dice Jesús en Lucas 22-27. Dice, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa? Es decir, en una casa, digamos, de posición, ¿el que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el jefe, no es el que manda allí, no es el mayor el que se sienta a la mesa. Dice Jesús, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es nuestro modelo. El Rey de Reyes se hace sirviente. El reino de Dios, y lo he dicho muchas veces, es el mundo al revés. La teología de la cruz ya es en sí misma el mundo al revés. ¿Cómo nos trastorna esto, Yo diría que según la porción de hoy, la fe se desarrolla. Puede crecer cuando se la trabaja a través del servicio. Lo que me encantaría es que viviésemos ilusionados por ver los frutos de esa fe. La obra, tenedlo claro, la obra no es nuestra. La obra es de Dios. Nosotros no somos más que siervos insignificantes que hacemos lo que tenemos que hacer. Y ya está. De hecho, nadie debe creerse imprescindible en la obra de Dios. Y si yo, fíjate, que voy a ser ordenado el mes que viene, resulta de que me da un infarto y me muero, Dios no lo quiera, no pasa nada, tranquilo, porque la cosa va a salir adelante, Dios pondrá a otras personas. El Señor sabe a quién poner. Caminemos por fe simplemente, sin querer ponernos medallitas de nada y quedémonos abiertos a ver los frutos que trae el Señor. Que esos frutos no salen por nosotros mismos, sino que son del Señor. La fe nos invita a ver las cosas con expectativa, a ver más allá de lo presente, ¿no? Nosotros somos una iglesia pequeña, como dice la parábola, de siervos inútiles. Pero con los ojos en la fe, vemos más allá de lo que somos y de lo que humanamente podemos hacer. Y vamos a seguir viendo grandes cosas, de verdad que os lo digo. No me quiero parecer a esos predicadores de la tele, pero es verdad, vamos a ver grandes cosas. Yo no lo digo así como el que está vendiendo la moto, no. Estamos apostando por algo que todavía no hemos visto y que lo esperamos por fe. Y de hecho, por fe estamos experimentando ya precisamente y viviendo anticipadamente la esperanza del reino de Dios. A lo que se nos invita hoy no es a creer como unos dogmas que ni siquiera llegamos a comprender bien y que tenemos que aceptar sí o sí. Eso no sería fe, ¿no? Si tú tienes que dejar la razón aparcada y aceptar unos dogmas que tal, oye, que los dogmas, las doctrinas son importantes, pero yo no me estoy refiriendo a nada de eso. Eso no sería fe. Se nos invita a estar abiertos. Se nos invita a ejercitar nuestra pequeña fe. Jesús nos da la alegría, porque es una alegría, de que quienes tenemos poca fe, como un insignificante granito o aún menos, aún así es más que suficiente para ver grandes cosas, y por eso se nos invita a confiar, se nos invita a actuar. El temor no nos debe paralizar. Es verdad que tenemos crisis de fe,
que nuestra fe decae muchas veces, que andamos en tiempos de dudas y todo eso, pero hoy creo que este texto invita incluso al que se encuentra débil y con una fe marchita, chuchurría, a que se alegre y que descanse en la confianza del Señor. Y ya verás, Avivemos la fe, como decía el texto de 2 de Timoteo, ¿no? Que se decía que avivase su fe. Avivemos la fe. Este es el sermón de hoy, las palabras de hoy, que espero yo que sean de ánimo para cada uno de nosotros.